enough water, clean water, in the future, and people Will fight. will fight, exactly. Okay, will fight. Okay, remember the will gives you the idea of the future. Okay, so and people will fight for it. Okay, very good. So there won't be enough clean water in the future and people will fight for it. Very good. What about number 4? We on the moon. Will live. Okay, will we, okay, and the future? Come again, Chris. We, Live. but if we say we live, it's present. We live, vivimos en la luna. No, will live. Okay. I get what the problem is. Okay. You solo me estás diciendo will y no me estás diciendo we. Okay. Yeah. Okay. Very good. So we will live on the moon. Okay. The pronunciation of the verb is live. Okay. So we will live on the moon. Viviremos en la luna. Okay. Okay, teacher. And there is one little thing, por eso nos estamos confundiendo. Okay. So we will también se puede contraer. El verbo, el auxiliar will se puede contraer con apóstrofe double L. ¿Ok? Entonces, cuando tienen we, ¿cómo lo contraerían? Apóstrofe doble L. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Cómo suena? Como Ok, so, okay, we solito es maybe like this, we, right? Y will es así, will, okay? In our Spanish, en nuestro español. So the problem of this contraction es que suena así, will, okay? So you can say will live, y entonces le estamos diciendo we will live, okay? Which sounds a little bit strange, but that is one thing, okay? That's the way it is, okay? Por eso hago la acotación con will, que es el único que pasa, que se puede confundir entre el completo y la contracción, okay? We will, okay? Very good, guys. All right, so this is the contraction. Let me just, maybe I should erase this one because it's overlapping. Okay, so we will, what did I do? Oh, no, I changed one. Okay, give me a second. What did I do? Yeah. There we go. Okay, so we say we will live on the moon. Okay, what about number 6? Because number 5 is already answered. People. What do you think? People, books. They one be bear one won't read. Okay, won't read. Okay, so in the future, people won't read books. They Will watch. they'll, okay, very good. They will watch. Okay, they will watch holographic TV. Okay, questions? Grammar questions, vocabulary questions. Okay, why was it confusing? No? Aquí todo va bien? Yes. Yes? Very good. Remember, these are predictions, and for predictions, you will use will or want. And remember, you can use want o la forma completa, ¿cuál sería? En lugar de want, ¿qué es la contracción? Will not. Will not. So you can say there will not be enough water, or there won't be. People will not read books, or people won't read books. Okay, so you can use the complete, or you can use the contraction. Okay, the contraction is won't. Okay, very good, guys. So let's continue. We are going to answer the other exercise. Probably in this one is the one that you say you have questions about. Okay, so maybe we can answer it together. Okay, here it is. So it says, read the predictions and identify the mistakes and correct them.
Okay, so it says, in the future, people will download computer games into their heads. Tell me, guys, in your opinion, what is the mistake? In the verse, sobra el ed. Very good. This one is the conjugation for past and past participle. Okay, y recuerden siempre que tenemos will, no puede ser con past participle. ¿Cómo quedaría entonces? In the future, people will what? Si downloaded está incorrecto, ¿cómo lo corregirían? Quitando el ed. Sorry, Dani, apagaste tu micrófono antes de que se acabara la idea. Dijo quitando el ed. Bueno, Okay. Sí. Very ¿Cómo good. se pronuncia ese verbo? Download. Download. Load. Download. Load. I'm going to write it here probably. Okay. Download. Download. Aquí sería un espacio. Download. Okay. So yes, you will erase the ed en lugar de decir downloaded, dirían, okay, in the future people will download computer games into their heads. Okay, siempre que tienen will, el verbo va en forma simple. Very good. So this is the mistake. Tienen will and downloaded. Okay, very good, guys. Okay, questions, dudas? Nope. No. Okay. All right. So in number 2, it says, we have a robot to do all the household work jobs in the house. So what is the mistake? No hay will. Exacto, no hay will. La oración está perfecta, pero ¿en qué tiempo? In present. Y si está en presente, ¿cómo hablamos del futuro? Yes, ¿qué nos falta? El will. ¿En dónde lo pondrían? Antes del have. Very good. Antes del verbo principal. So here. Okay, here you will have to write will. Tendrían que escribir will. So we would say maybe I will write it. We will have a robot to do all the housework jobs in the future. Okay, so we will have. Okay, that is the future form, will. Okay, very good. What about number 3? People want to have more than 2 children. What is the mistake? Sobra el tú. Very good, okay. Recuerden que el tú no es necesario, ni la ed ni el tú son necesarios. Entonces hay que eliminarlo y decimos people want, okay, want to have more than 2 babies. El tú es el error. Okay, very good. Number 4, people will to be able to talk to animals. That is a lot of twos. What is the mistake? Igual sobra tú. Igual sobra, ¿cuál tú? To be able to talk o to animals. To be. Very good, okay. No necesitan este tú, porque después de will va el verbo en forma simple. No con ed, no con to, okay. Very good. So you would say, people will be able to. Okay. Will be able to. Serán capaces, la gente será capaz, en este caso, de hablar con los animales. Okay, very good. What about number 5? We will need to sleep in the future. Ahí es we want. Very good. This willn't no existe. Okay, so you have to be very careful. No existe willn't. The contraction of will not is
won't. Okay, that is the Or will contraction. not. Yes, you're right. Or you say will not. Okay, so we won't need to sleep in the future, or we will not need to sleep in the future. Okay, very good. What about number 6? People will fight war in the space. What is the mistake? Solo uno debe ir en... Sorry, Isra, no sé si fui yo solamente o todos lo escucharon cortado. Sí se escucha cortado. ¿Sí? Sobre la S en el verbo. Ok, very good. Isra, no sé si me estás diciendo esto o si tenías alguna duda. Ok, but yes. Ok, la S sobra. No hay que conjugar el verbo de ninguna forma. No puede haber conjugación. So you would say people will fight. Ok, no fights. Ok, entonces recuerden, siempre que tenemos will, no, el verbo no lleva ed, no lleva to, no lleva ing, no lleva s, no lleva nada. Más que el puro verbo que ya conocemos. Download, have, be able to, okay, fight, need, and so on. Okay, question, guys, dudas. ¿Por qué les pareció confuso? ¿Algunos dijeron eso? ¿Tienen dudas? Si me escucha bien. Ya te escuchamos bien, Isra. ¿Cuándo lleva be y cuándo no? Ok. Recuerden, en estos casos, el be, okay, tiene dos funciones. Okay, puede ser verbo completo o puede ser auxiliar. Cuando es un auxiliar es porque el tiempo es compuesto. Por ejemplo, en los que hemos visto, okay, present continuous, cuando les digo present continuous es be y un verbo en ing. En este caso, be es un auxiliar, ¿okay? Y entonces es obligatorio para todos, porque be les da la idea de que el siguiente verbo tiene que ir en ing. Lo mismo pasa cuando hablamos que es una forma de presente continuo, para ser sinceros, be y going to, ¿ok? Be está siendo un auxiliar, ¿ok? Entonces, en estos tiempos que son continuos, be es obligatorio, ¿ok? Porque es parte de la estructura, ¿ok? Aquí cualquier verbo podríamos poner, ¿vale? Pero el be, si se dan cuenta, estoy especificando que lleva be, ¿ok? En los tiempos continuos, el be es un auxiliar, pero en los tiempos simples, por ejemplo, este que estamos viendo que es future simple, be no es un auxiliar, be solamente es un verbo. ¿Y qué significa be? En español son dos cosas. ¿Qué es dos cosas? El ser o estar. Pero está. Very good. So, solamente vamos a usar be cuando nosotros queramos expresar ser o estar. ¿Ok? Por ejemplo, en esta tenemos in the future people will download. Descargará. ¿Es necesario decir ser o estar? ¿Ser descargará? No, right? ¿O estar descargará? No. Entonces no necesitamos be, porque la idea de be como verbo es solo ser o estar. ¿Ok? And in the next one, we will have a robot. Tendremos un robot. ¿Necesitamos el verbo ser estar? No. Entonces, aquí, people will be able to. ¿Ok? Be able to es un verbo, es una frase verbial. Be able to, que significa ser capaz de. ¿Ok? So, people will be able to talk to animals. La gente será capaz de hablar con los animales. Será. ¿Ok? Es ser o estar, por eso si usamos be. Is it clear? So you have to be very careful. Cuando el tiempo es simple, ¿ok?
nosotros nos referimos a cualquier verbo y ese verbo podría ser el verbo ser o estar. Entonces, cuando tienen pasado y futuro simple, usamos will y un verbo, cualquier verbo, incluido el verbo be, pero no necesita estar en todas las oraciones. Yes, is it clear? Sí, profe. Gracias. De nada. Okay, is there any other question? ¿Alguna otra duda? No? No, teacher. All right. Very good, because today we are going to work about this, okay? We are going to continue talking about future predictions, okay? So this is what we are going to do. Right now, you are going to work in an activity in groups. So I'm going to publish the activity for you. Okay, I'm going to explain it and we are going to work, okay? So I just publish it, okay, and it's this one. All right, so it says class activity 1, future predictions with will, okay? In teams, create a presentation about future predictions. For that, okay, number 1, each team will receive a theme or topic for predictions, okay? Number 2, each team will explain minimum 6 affirmative and 6 negative predictions for the future using will or want. Use only images for the predictions in your presentation. And number 3, upload your presentation here and explain it to the group. Important, okay? I'm going to read it in English, but I'm going to explain something in Spanish, okay? Important. Don't forget to write the team members on the presentation, okay? This is a class activity. It is done in class and the grade is for students who attended class, okay? Entonces vamos a hacer una presentación, chicos, okay? Ya es momento de que ustedes también hablen más en clase. So you are going to present. Van a hacer una presentación y ustedes me van a dar predicciones. ¿Sobre qué? A cada equipo yo le voy a asignar un tema para que haga sus predicciones. Y lo que ustedes van a hacer es que van a hacer una presentación en donde mínimo me van a dar 6 predicciones afirmativas y 6 predicciones negativas. Y no me refiero a que si son buenas o malas predicciones, ¿ok? Sino me refiero a la estructura gramatical. Cuando hacemos affirmative predictions, ¿qué usamos? Will or want? ¿Cuál de los dos? Will. Will. And when we use negative predictions, which one we use? Will or want? Want. Want, okay? So you will create an equipo, minimum 6 affirmative, minimum 6 negative predictions for your presentation, okay? And this is very important, guys, okay? You won't use words, you won't use anything in your presentation, but images. ¿Ok? I'm going to give you an example, ¿ok? Entonces, ustedes van a crear una presentación donde van a hablar de un tema y me van a dar sus propias predicciones, 6 con will, 6 con want como mínimo, ¿ok? Y en la presentación no pueden usar nada más que imágenes, ¿ok? ¿Easy clear? ¿Se entiende hasta el momento? Yes? No. Solo se pueden usar imágenes, pero, o sea, entonces no vamos a poner la oración. No, no van a poner la oración. Van a hacer la imagen y ustedes van a presentarlo y van a explicar sus predicciones y la imagen es solo de referencia para quienes los está escuchando. ¿Ok? Ok. Very good. ¿Ok? Importante. ¿Ok? Les voy a pedir que suban la presentación aquí a Google Classroom porque es evidencia de su trabajo y ahí van a anotar los nombres de todos los miembros del equipo, ¿vale? Pero también es importante mencionarles que cuando dice class activity es porque es una actividad que vamos a hacer en clase, ¿ok? Justamente como les platicaba cuando vimos los criterios de evaluación, va a haber veces que hagamos actividades aquí en clase. La calificación solamente es para quien completa las actividades en clase, ¿ok? So, si no acabamos hoy,
la próxima clase seguimos y tendrán que estar seguros de que van a poder venir si es que quieren esa calificación. ¿Está claro? Yes. Perfect. Ok, les voy a dar un ejemplo, no se preocupen. So, imagine this is the topic que a mí y a mi equipo nos tocó. Okay, so this is future predictions, but after pandemics, cuando acabe la pandemia. Okay, so here I have algunas imágenes, no son todas. This is just an example, okay? So, aquí está. After pandemics, okay? And, okay, I'm going to say, in the future, after pandemics, okay, students will return to face-to-face classes. Okay, students will return to face-to-face classes. So this is my prediction. La voy a anotar para que ustedes sepan, ¿no? Students will return to face-to-face classes. What do you think is face-to-face? ¿Qué creen que sea face-to-face? Cara a cara. Cara a cara, pero en realidad, ¿qué decimos? ¿Clases en línea y clases Presenciales. presenciales? No dicen presential classes, dicen face-to-face classes, porque en la clase están cara a cara. Is it clear? So, students will return to face-to-face classes. Okay? Another prediction after pandemics. Okay? People will wear face masks all the time. Okay, that is my prediction. After pandemic, okay, people will wear face masks all the time. Okay, another prediction. Okay, after pandemics. Okay, maybe we can say vaccines won't be available for all the world. ¿Sí? Las vacunas no estarán disponibles para todo el mundo. Vaccines won't be available for all the world. Okay? And finally, in this image, I can say people, okay, won't travel as often as before. Okay? So, if you noticed, I have my predictions. En realidad, no las escribí para ustedes, pero en realidad, okay, para que entiendan el ejemplo, pero en realidad lo único que tendría que decir es, con la imagen, students will return to face-to-face classes. With the image, people will wear face masks all the time. With the image, vaccines won't be available for all the world. Okay? And people won't travel as often as before. Okay? So what you're going to do, van a hacer un póster, una presentación, un collage de imágenes, como ustedes quieran, en donde solo van a poner la imagen que represente su predicción y ustedes la van a explicar. Easy, clear? ¿Se entiende? ¿Está claro? Yes. Perfect. So tell me, para crear sus predicciones y su presentación o su imagen, how much time do you need? 20 minutes, 25 or 30 minutes? What do you think? 20 minutes, 25 or 30 minutes? ¿O 15 minutos? ¿O 10 minutos? ¿Eso ya va a ser para ahorita? Yes. Ahorita los voy a mandar a grupos pequeños y ahí van a hacer su actividad. So tell me, ¿cuánto tiempo creen que necesitan? ¿Hasta qué día se supone que vamos a salir? Hasta las 2. Porque, bueno, es lo que había leído, que había terminado la clase pasada, pero pues no sé, a lo mejor y continuaba esta y no leía. Yo tengo marcado que es hasta el jueves, perdón, hasta el jueves no, es hasta, ahorita te digo, yo leí que tengo marcado hasta el 27 de abril.
¿Tienen otra cosa? Está publicado aquí en Classroom. No se preocupen, ahorita lo vemos. Sí, yo creo que bueno, sí, está bien. Es que como hoy es 30, como que entonces Pero el mes es diferente, sí. Ok, sí, ya entendí. Yes, esa está... Déjame lo busco, de todas maneras debe estar aquí. Sí, en abril. Yo pensé que en este mes, pero sí. Yes, ¿sí? ¿Vamos bien entonces? All right. Sí. Okay, very good. So, tell me, para hacer su presentación, how much time do you need? ¿Cuánto tiempo? ¿15 minutos es suficiente? ¿Si la hacen en 15 minutos? 20 minutes. 20 minutes? Okay. All right. So 20 minutes. Okay. What topics are going to be the ones you will predict on? Okay. These are the topics you will predict on. Okay. The first one is about education. Okay. So the first one is about education. Okay. You are going to give me your perspectives for the future about education. Okay. The second one is health. Okay. You are going to give me your predictions for the future about health. Okay. Then you are going to give me your predictions about space. Esos son los temas que va a tratar cada equipo. Okay. Space. Okay. Your predictions about the environment. Do you understand what is environment? The environment. Do you understand? ¿Se entiende qué es environment? No. No, el medio ambiente. Environment, medio ambiente. Okay. And finally, the last team, el último equipo hablará de food or agriculture. Okay. So you will give me your perspectives, your predictions about, let me write for you, about education. Okay. A un equipo le va a tocar education. Okay. Maybe to other team, it's going to be health. Okay. Predicciones sobre la salud, cómo va a cambiar, qué va a pasar, se va a encontrar la cura de algo, I don't know. Okay. About the space. Okay. About the environment. Okay. About the environment. This is very big, so probably here. Okay. Environment. And finally, the last thing we'll talk about food or agriculture. Okay. Y me darán sus predicciones. ¿Easy clear? ¿Se entiende? Yes, Perfect. teacher. Yes. Ok. So, tienen 20-25 minutos para hacer su presentación. Ok. Cualquier duda que tengan, yo voy a estar pasando a sus grupos pequeños, pero cualquier duda que tengan, llámenme. Yo les aconsejo que quien vaya a hacer la presentación, no necesitan estar todos haciéndola en la computadora. A lo que me refiero es, van a trabajar en equipo, pero a lo mejor con una persona que sea como el secretario, que ponga las imágenes en una diapositiva o en Canva o en Google Slides, en donde ustedes quieran, ¿ok? Y que comparta la pantalla con todos para que vean cómo va quedando su presentación, ¿ok? So, una vez que ahorita les aparezca la invitación a su grupo pequeño, les va a aparecer qué tema es el que ustedes tienen que realizar. De hecho, así se va a llamar el grupo, como el tema que está aquí. ¿Ok? So, please accept the invitation. ¿Ok? Tienen 25 minutos.